Hola, ¿qué tal? Es un placer poder saludarles nuevamente a través de estos medios. Feliz sábado para todos. Gracias a Dios que podemos estudiar su palabra todavía y poder entender algunos mensajes que el Señor tiene para nosotros en este tiempo del fin. Pero, ¿qué les parece si antes de entrar a Él, inclinamos nuestro rostro, cerramos nuestros ojos y buscamos a Dios en oración? Y también aprovechamos de orar por nuestros hermanos que están sufriendo allá en Nicaragua, en Honduras y también aquí en México, en el estado de Tabasco y Chiapas. Vamos a orar. Querido Dios y Padre, gracias te damos, Señor, en esta hora por tu bendición, tu cariño y tu protección. En esta hora, oh Dios, hemos de abrir tu palabra, hemos de estudiar, Señor, esos mensajes que tú dejaste para nosotros, para este tiempo, que son de gran beneficio en pro de nuestra salvación. Ayúdanos, Señor, no solo a comprenderlo, sino también a compartirlo con los demás. En forma especial, Señor, antes de abrir tu palabra, queremos poner en tus manos a tus hijos que están sufriendo por los desastres naturales que se han presentado. Sé con nuestros hermanos en Honduras, ahí en Nicaragua, aquí en Tabasco y Chiapas, Señor, que están sufriendo la pérdida de sus cosas, pero también la pérdida de familiares. Sé con ellos, fortalécelos, dales de tu amor. También quédate a nuestro lado hoy para que podamos, Señor, comprender tu palabra y compartirla con los demás. Nos ponemos en tus manos en Jesús. Amén. Amén. Muy bien, ya vieron el tema que vamos a tocar en esta hora. La plataforma del mensaje adventista. Es el mensaje de los tres ángeles. Y entiendo que a veces quisiéramos que nos sintetizaran todo y el mensaje se diera en menos de 25, 30 minutos, porque a veces es cansado. Sin embargo, cuando uno tiene el deseo de estudiar la palabra de Dios, pasa como en los días de Pablo. Se extendía el tema hasta el día siguiente y hasta la noche, y la gente no se despegaba de allí porque tenía hambre del mensaje, del pan de vida que Pablo estaba llevando, que era de Jesucristo. Hoy es sábado, tenemos mucho tiempo, hay pandemia, no tenemos a dónde ir. Así que aprovechemos, disfrutemos que ya está el mensaje preparado, la comida servida, bien preparadita, bien lista. Disfrutémosla, gocémosla, porque para eso nos hemos preparado. Y gracias a Dios que todavía tenemos la palabra de Dios en nuestras manos para poder alimentarnos y crecer espiritualmente. Vamos a entrar de lleno en este mensaje. La plataforma del mensaje adventista. ¿Por qué la plataforma del mensaje adventista? Ustedes lo van a ir viendo en el transcurso del mensaje. Esta plataforma, que se le llama del mensaje adventista, es el mensaje de los tres ángeles. Algunos decimos que es la columna vertebral de la iglesia adventista. Debemos entenderlo completamente, debemos estudiarlo seguido para encontrar nueva luz cada vez. Y no solo eso. Tenemos que compartirlo porque este es el mensaje que el Señor dejó para su pueblo en el tiempo del fin, y estamos viviendo precisamente en el tiempo del fin. Así que el mensaje de los tres ángeles es la plataforma del mensaje adventista, que es en lo que se debe de estar compartiendo hoy en todas las iglesias. ¿Y qué es el mensaje de los tres ángeles? Vamos a repasarlo rápidamente porque ya lo di en un mensaje anterior, el mensaje de los tres ángeles. Ahí en Apocalipsis nosotros encontramos el mensaje de los tres ángeles, capítulo 14, del versículo 6 en adelante nosotros encontramos ahí. Vamos a leerlo rápidamente. Dice: vi a otro ángel que volaba en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los que habitan en la tierra, a toda nación, raza, lengua y pueblo, y decía a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adorad al que hizo los cielos y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Y siguió otro ángel, un segundo, diciendo: ha caído Babilonia la grande. Todas las naciones habían bebido el vino de la furia de su inmoralidad. Y siguió otro ángel, un tercero, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en la frente y en la mano, él también beberá del vino del furor de Dios, que ha sido vertido puro en la copa de su ira.
y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. El humo del tormento de ellos sube para siempre jamás, y no tienen descanso ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni cualquiera que recibe la marca de su nombre. Aquí está la perseverancia de los santos, quienes guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Este es el mensaje de los tres ángeles. Si lo leemos literalmente así y de corrido, pues podría no tener sentido. Pero cuando nosotros lo analizamos y lo estudiamos en base a todos los lineamientos que tenemos de la interpretación profética, nosotros podemos encontrar inmerso allí una gran advertencia que el Señor está poniendo sobre el pueblo que está viviendo en el tiempo del fin. Una advertencia a la cual no hay que hacer a un lado, una advertencia a la cual no hay que pasar por alto. Por cierto, en el versículo 12, cuando dice aquí está la perseverancia, algunas versiones dicen la paciencia de los santos, quienes guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y como adventistas del séptimo día, siempre nos apropiamos de este texto y decimos que somos los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Sin embargo, pasamos por alto lo que está antes de ese texto, que es el mensaje de los tres ángeles y que, vuelvo a repetir, es la plataforma del mensaje adventista. ¿Por qué? Lo vamos a ver a continuación. Tengan paciencia y van a ir descubriendo el por qué y de dónde saco que el mensaje de los tres ángeles es la plataforma del mensaje adventista, o como se dice normalmente, la columna vertebral de la iglesia adventista del séptimo día. La pregunta sería, ¿por qué no se está predicando? ¿Por qué no se está enseñando? ¿Por qué hoy en día se habla de emociones? ¿Por qué hoy en día se habla de sentimientos? ¿Por qué hoy en día se habla de superación personal, el coaching? De hecho, veo más psicólogos predicando en la iglesia que los mismos pastores, enseñando, amonestando al pueblo y advirtiendo acerca de este mensaje que es tan importante para el pueblo de Dios en este tiempo. Queremos ser salvos, queremos ir con Dios, pero no nos estamos preparando. Y no estamos preparando al pueblo de Dios para ese encuentro glorioso. Vamos a analizar los tres mensajes de cada ángel. El mensaje de cada ángel. Estos tres mensajes importantes que Dios nos dio. Aparece en escena el primer ángel con su mensaje. Dice que este ángel tenía el evangelio eterno que debe ser predicado a todo pueblo, nación, tribu y lengua. Ese evangelio eterno es el evangelio del ministerio de Cristo Jesús. Su ministerio y la gracia que Jesús nos extiende para nuestra salvación. Habla acerca de la puerta de la gracia que aún no se ha cerrado, que todavía está abierta para todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. También el mensaje de este ángel decía, temed a Dios y dadle gloria. Ese temed a Dios debemos de recalcarlo muy bien. Cuando habla de temor a Dios, no solamente es respeto como si fuera una autoridad o como si fuera un político o si fuera un rey de aquí terrenal. Cuando habla de temer a Dios, el mismo Señor en el libro de Jeremías dice, no temblaréis delante de mí. No temblaréis delante de mí. Y lo acabamos de leer en el año bíblico. Dios le dice a Jeremías, dale este mensaje al pueblo. No temblaréis delante de mí. Y cuando habla de temor, está hablando también de temblor. ¿Por qué? Porque ese Dios, el que exige que se le tema, ese Dios, el que habla, es el que creó todo lo que existe con tan solo hablar. Y así como lo creó, también lo puede quitar, lo puede destruir. Y no solamente hemos de temer a Dios, como David decía, servir a Dios con gozo y temblor. ¿Por qué con gozo y temblor? Con gozo, porque cuando tú haces las cosas amando a ese ser maravilloso, tú te regocijas, tú te alegras porque estás agradándolo y haciendo las cosas que a él le gustan. Con temblor, ¿por qué?
porque es la persona a la cual debemos temer más y no al Satanás, porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Sin embargo, este Dios también está ejecutando un juicio en este tiempo y no nos hemos dado cuenta de eso. Tu vida y la mía van a pasar por un juicio y vamos a ser evaluados de acuerdo a las normas que Él estableció para ver si las estamos cumpliendo o no. Este mensaje del primer ángel dice: la hora de su juicio ha llegado. ¿Desde cuándo se dio este mensaje? ¿Desde cuándo leemos este mensaje? La hora de su juicio dice ha llegado, no dice está por llegar, o pasará, o está a futuro, no, dice ha llegado. Eso nos da a nosotros una indicación de que el juicio de Dios se está llevando a cabo ya. Lo interesante es que también la Biblia nos enseña que los primeros que serán juzgados va a ser la iglesia, y después los injustos, los infieles, los paganos, como usted quiera llamarles. Pero el juicio de Dios ha comenzado y todos vamos a comparecer cuando esos libros se hayan abierto y comencemos a ver paso a paso todas las escenas donde hemos violado o no las normas establecidas por Dios. También dice este mensaje: adorad, que tiene que ver con reconocimiento y alabanza a aquel que hizo los cielos y la tierra. Ese es el mensaje del primer ángel. Pregunto, ¿lo estamos compartiendo? Este mensaje comenzó desde hace mucho tiempo atrás a predicarse en la iglesia adventista y debería seguirse predicando hasta el día de hoy. Vamos a ver el mensaje del segundo ángel. Aparece aquí algo que podríamos decir no tiene sentido, no se entiende, no sé de qué está hablando, porque esta ciudad ya no existe. Aquí el mensaje del segundo ángel dice Babilonia la Grande. Y cuando habla de Babilonia la Grande, se está refiriendo a Apocalipsis capítulo 17. Una mujer sentada sobre una bestia escarlata, un dragón. Esa bestia escarlata, esa mujer que está sentada sobre esa bestia escarlata, es una mujer que es considerada como la gran ramera, la madre de todas las rameras. La mujer es un símbolo que representa al pueblo de Dios o a la iglesia o a un pueblo cualquiera, pero cuando se habla de ramera quiere decir que traicionó a Dios como su esposo, que hizo a un lado a Dios y fue en busca de otros dioses, de otras cosas, y por eso se le considera como la gran ramera, la iglesia o el pueblo que era de Dios, pero se prostituyó, y nosotros podemos encontrar eso en Ezequiel capítulo 16. Y ahí en Apocalipsis 17, Babilonia la Grande es una iglesia que se presenta como la iglesia madre, la iglesia de todas las iglesias, la madre de todas las iglesias, y sabemos muy bien quién es. Esa iglesia madre es una iglesia apóstata, esa iglesia que es considerada como aquella que dejó a su esposo de seguir las normas de Dios, es la iglesia romana, que mezcló el cristianismo con las cosas paganas del romanismo y convirtió fiestas tradicionales, fiestas ceremoniales paganas en cosas aparentemente sagradas. Y no solo eso, también el mensaje del segundo ángel nos advierte que se ha bebido del vino de esa inmoralidad, que es la mezcla de lo secular con lo sagrado. Hoy en día todo mundo quiere festejar el Día del Muerto, festeja el asunto de la Navidad y otras fiestas tradicionales, costumbres que son de este movimiento, de esta religión, y se están llevando a cabo como si no pasara absolutamente nada, cuando Dios advierte que no debemos de beber del vino de la inmoralidad de esta iglesia, de esta Babilonia la Grande que aparece allí en este mensaje. Otra cosa que nosotros debemos entender es que no solo se está refiriendo al asunto de iglesias, sino también de naciones, príncipes, reyes que se han, dice, sentado con ella, han fornicado con ella y han bebido del vino de esa inmoralidad. Y aquí se hace la advertencia de que nosotros debemos de entender esto, debemos de saberlo y debemos anunciarle a las personas que no se contaminen con esto,
que si están allí salgan de allí, se vuelvan a Cristo Jesús, pero no se está predicando, no se hace. Hay como un miedo, un pánico, un terror a hacer este tipo de cosas. El mensaje del tercer ángel ahora también comienza hablando de la bestia, adorar a la bestia y su imagen. Entendemos que está hablando de Apocalipsis capítulo 13, mensaje que vamos a compartir más adelante con ustedes. Esta bestia, a la cual claramente por todas las características que se presentan en la Biblia y basándonos en la historia, en todo lo que se ha presentado en la historia, este poder es un poder político, militar, económico y religioso que se ha sentado en esta tierra, que se ha denominado el representante de Dios en la tierra, se ha sentado en el trono de Dios y quiere gobernar a todo el mundo, a todas las naciones, como lo hizo tiempo atrás, nuevamente, e imponer sus leyes, sus normas, haciendo a un lado las normas de Dios. Es el papado, el Vaticano. Y esto lo sabemos muy bien desde hace mucho tiempo, y es comprobable a través de la historia. Sin embargo, no se predica, no se advierte, ya no se enseña como antes se enseñaba en la iglesia adventista. También nos habla acerca de una marca en la frente y en la mano, que es el sello distintivo que tendrán los adoradores y los simpatizantes de la bestia y de este movimiento religioso, que darán privilegios para el tiempo del fin, en el cual puedan comprar y vender, y el pueblo de Dios que no aceptará esta marca no podrá tener esos privilegios. Pero cuidado, también se nos advierte que aquellos que tengan simpatía por este gobierno, aquellos que tengan a formar parte de este movimiento por miedo o por conveniencia, etc., dice el Señor y advierte y amonesta que el furor de su ira y el tormento vendrán sobre cada uno de ellos, los que tengan esa marca en sus manos y en su frente, que hayan aceptado esas normas establecidas por ese gobierno, por ese reino, cuando el Señor dicte la sentencia. Y hay una advertencia tremenda allí. Nosotros la encontramos en Apocalipsis. El Señor dice: salid de ahí, pueblo mío, porque Dios tiene pueblo allí que quiere salvar. Y termina el mensaje de los tres ángeles diciendo: he aquí la paciencia de los santos. Esos santos son el pueblo de Dios, su iglesia, el gran remanente, los que tienen los mandamientos y guardan el testimonio de Jesucristo. Ahora, esto es un mensaje tremendo, es una advertencia tremenda que debe ser presentada continuamente en la iglesia y fuera de ella. Este mensaje es la plataforma del mensaje adventista, es decir, cuando la iglesia adventista se presenta donde sea, el mensaje de los tres ángeles debe ir por delante de ella diciendo: esto es así, así se tiene que hacer, así ordenó el Señor y tenemos que seguirlo. Pero no se está haciendo, no se está presentando y no se está enseñando. Algunos ni lo entienden, algunos no quieren que se hable de esto porque tienen miedo, tienen pánico, temen a las persecuciones, temen a perder amistades, temen a perder muchas cosas. Otros, porque no tienen el conocimiento, no lo leen, no tienen tiempo, no estudian. Y muchos otros que el enemigo ha puesto dentro de la iglesia para tergiversar el mensaje y para impedir que se predique y se anuncie esto. Pero el pueblo de Dios debe levantar el estandarte y poner nuevamente el mensaje de los tres ángeles como la plataforma del mensaje adventista. Es hoy donde debe sonar con mucho mayor fuerza este mensaje. Y vamos a ver por qué se considera el mensaje de los tres ángeles como la plataforma del mensaje adventista hoy en día. Vean lo que dice la sierva de Dios en Historia de la Redención. Dice: vi un grupo que se mantenía en pie, en guardia y en posición firme, sin apoyar a los que querían perturbar la definida fe del cuerpo de Cristo. Dios los consideró con aprobación. Está hablando del remanente, está hablando de la iglesia. Y dice: se me mostraron 3 peldaños. Los mensajes de los 3 ángeles. El ángel primero, segundo y tercero. Mi ángel acompañante dijo: hay de aquel que mueva una porción
o sacuda un alfiler de estos mensajes. La correcta comprensión de ellos es de vital importancia. El destino de las almas depende de cómo sean recibidos. Si tú como adventista del séptimo día no lo recibes, no lo estudias, no lo entiendes, no lo aceptas, no lo vives, no lo predicas, muchas almas pueden estar en peligro, incluso tu propia alma. Porque es de vital importancia, dice la sierva de Dios, el mensaje de los tres ángeles. De nada sirve llamarnos pueblo de Dios si no estamos atendiendo a la voz de Dios y no estamos presentando el mensaje de Dios como debiera de presentarse. ¿Por qué no se está predicando? ¿Por qué no se predica? Vamos a ver qué nos dice el Espíritu de Profecía. En primer término, la sierva de Dios dice que hay atalayas infieles dentro de la iglesia, lo que les decía hace un momento. Los atalayas infieles, dice ella, estorban el progreso de la obra de Dios. ¿Quiénes son los atalayas? Los atalayas eran aquellos vigías que se ponían en los muros de las ciudades, en lo más alto de las ciudades, y se les daba vamos a ponerle como ahora se les llama trompeta. Era así como una trompeta, se les daba para que ellos hicieran sonar esa trompeta, y el sonido de esa trompeta era identificado por el pueblo, que era una señal de advertencia para que el pueblo se preparara porque venía un ataque inminente o se aproximaba un peligro para el pueblo de Dios. Esos atalayas estaban encargados de despertar al pueblo, de anunciar al pueblo los peligros que se acercaban. Hoy en día, nosotros como pastores de la iglesia, ancianos ordenados o no ordenados de la iglesia, directivos de la iglesia, departamentales, administradores, son atalayas. Ese es su deber, es su misión, advertir al pueblo, enseñarle cómo debe ser el sonido certero de esa trompeta, que deben de aprender a reconocer y escucharla, y deben preparar al pueblo para estos embates. Deben anunciarlos, vigilar al pueblo y alertarlos de esto. De hecho, algunos se nos dice, a los que predicamos el mensaje de los tres ángeles, nos dicen que somos alarmistas. Pues sí, somos alarmistas, porque de hecho la sierva de Dios dice que hay que hacer sonar la alarma para que la iglesia despierte, porque la iglesia está dormida. Y cuando hablamos de alarma, cuando usted está durmiendo y necesita despertarse temprano y pone su alarma, tiene que sonar fuerte para que usted se despierte. Hay ocasiones que no quieres pararte y está sonando la alarma y quieres que se calle. Pero si tú no te levantas, si tú no te despiertas, de nada sirve que esté la alarma sonando. Si somos alarmistas, porque Dios nos llamó para dar la alarma, la advertencia al pueblo de Dios para que no padezca y no sufra. Pero sin embargo, la sierva de Dios dice que dentro de la iglesia hay atalayas infieles, estorban el progreso de la obra de Dios. No anuncian el mensaje de los tres ángeles, no permiten que la obra de Dios se dé, no permiten que este mensaje se extienda y se predique a toda nación, tribu y lengua. Cuando la gente, dice allí, comenzaba a inquietarse y a buscar el camino de la salvación, ojo, cuando la gente empezaba a despertar y a buscar, dice, esos dirigentes, y lo estoy poniendo ahí resaltado, no lo digo yo, lo dice el Espíritu de Profecía, esos dirigentes se interponían entre ellos y la verdad, y trataban de calmar sus temores mediante falsas interpretaciones de la palabra de Dios. A esa obra, escuche esto, se unieron Satanás y, ojo, no lo resalté allí, pero debí haberlo resaltado, se unieron Satanás y los ministros no consagrados. ¿Tenemos ministros, pastores no consagrados en nuestra iglesia? Ojo, que cuando se habla de dirigentes y ministros está hablando de lo mismo, tanto de presidentes de campos departamentales como tesoreros, como pastores, como ancianos, como directivos, como diáconos. Todo aquel que tenga una responsabilidad en la iglesia son ministros, ministran la obra del Evangelio de Dios. Y aquí está diciendo que hay ministros no consagrados. Personas que aunque tengan un cargo, una posición dentro de la iglesia, una responsabilidad dentro de la iglesia, la ejecutan mal
porque no están consagrados a Dios. Y tanto ellos como Satanás han hecho de las suyas para desviar al pueblo de Dios. Por eso la sierva de Dios decía que tenía mucho pesar por la iglesia, porque los dirigentes podían llevar a la iglesia por un camino equivocado. Y lo siguen mencionando aquí, no lo digo yo. Cuando presento este tipo de mensaje, hay personas que dicen, es que usted tiene algo en contra de los dirigentes. ¿Y por qué tendría yo que tener algo en contra de los dirigentes? ¿Qué me han hecho a mí para que yo pueda tener algo en contra de ellos? ¿Qué le hicieron a la sierva de Dios como para que ella tenga algo en contra de ellos? No es así. Dios le reveló a esta mujer, a esta sierva, a esta su hija, estos mensajes de advertencia para nosotros en este tiempo. Lo que está por ocurrir no va a ser nada fácil para el pueblo de Dios. Y el Señor advierte que ese mensaje de los 3 ángeles es de vital importancia, pero no se está predicando porque hay atalayas infieles, dirigentes que se oponen, ministros no consagrados, y escuchen lo que dice allí, para clamar paz, paz, cuando Dios no había hablado de paz. Sí, ya va a terminar la pandemia, hermanos, tranquilos, no pasa nada. Sí, sí pasa, las cosas no van a mejorar. Lo he venido diciendo desde hace mucho tiempo y me encantó escuchar al presidente de la conferencia general diciendo exactamente lo mismo. Las cosas no van a mejorar. Aparentemente sí, pero no van a mejorar, mucho menos para el pueblo de Dios que busca la salvación en Cristo Jesús. Dice, cuando Dios no ha hablado de paz, como los fariseos de los días de Cristo, muchos no quisieron entrar en el reino de los cielos y se lo impidieron a los que estaban por entrar. Y ojo con esto, pastores, ministros, dirigentes de iglesia, ancianos, laicos, etc. Dice, la sangre de esas almas les será requerida. Mucho cuidado con esto. Las cosas de Dios no son juegos. Lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Y si por nuestra culpa, por no hacer la voluntad de Dios, por no estar consagrados y por oponernos a esta verdad, se pierden esas almas, el Señor nos las va a demandar en nuestra propia vida. Su sangre caerá sobre nosotros. Vean lo que sigue diciendo la sierva de Dios. Los ministros que procuran agradar a los hombres, otra vez, ministros en el rango que estés dentro de la iglesia liderando, ministros que procuran agradar a los hombres y claman paz, paz, cuando Dios no ha hablado de paz, dice, deberían humillar su corazón delante del Señor y pedirle perdón por su falta de sinceridad y de valor moral. ¡Qué tremendo! No tienen sinceridad y mucho menos valor moral. Entonces, ¿cómo pueden ser dirigentes de iglesia? ¿Cómo pueden ser ministros de Dios si no tienen valor moral? Lo que se enseña dentro de la iglesia, lo primero que se enseña son principios, es moral. Y un ministro, un pastor, un anciano, un laico, es quien enseña moral en la iglesia a su pueblo, desde el más pequeño hasta el más grande. Y trata de mantener esa moral, esa perspectiva de moral bajo principios y valores dentro de la iglesia tal cual Dios los enseñó. Pero si ellos no tienen, ¿qué pueden enseñar a la iglesia? Dice, no es el amor a su prójimo lo que los induce a suavizar el mensaje. Yo la vez pasada les decía que ser profeta no era fácil. No la tenían fácil los profetas. Tenían que dar el mensaje de Dios tal como se los había dado el Señor. No tratando de quedar bien con la gente, tenían que enfrentar la situación. Si tenían que morir, morirían, pero tenían que decir lo que Dios les había dicho. Pero hay personas que les gusta suavizar los mensajes para no meternos en problemas, para que no se vaya a enojar aquel, etc. Pero no es el amor al prójimo. ¿Ven lo que dice la sierva de Dios? No es el amor al prójimo lo que los induce a suavizar el mensaje que se les ha confiado, sino el hecho de que procuran complacerse a sí mismos y aman su comodidad. Estamos cómodos, tenemos dinero,
tenemos casita, tenemos carrito, tenemos todo, le caigo bien al presidente, le caigo bien a los hermanos de la iglesia. Si los hermanos no quieren que los reprenda, no los reprendo. Si ellos quieren que yo les hable del amor de Dios, les hablo del amor de Dios. Si ellos quieren que acepte LGTBI, lo aceptamos LGTBI. Si ellos quieren que aceptemos el feminazis, también lo aceptamos dentro de la iglesia, no hay ningún problema. Si los hermanos quieren vivir en adulterio, pueden vivir en adulterio. Yo solamente les doy una palmadita y que sigan adelante. Dios los ama y Dios los quiere. Se habla de paz. Se habla de seguridad cuando Dios no ha dicho eso. Y todo, dice allí, por complacerse a sí mismos y porque aman su comodidad. Vean lo que sigue diciendo la sierva de Dios. Conflicto de los siglos. Dice, Satanás trata continuamente de atraer la atención de los hombres en lugar de atraerla hacia Dios. Va a tratar de distraerlos. Con lo que sea. Dice allí, hace que el pueblo considere como sus guías a los obispos, a los pastores, profesores de teología, en vez de estudiar las escrituras para saber por sí mismo cuáles son sus deberes, dirigiendo luego la inteligencia de esos mismos guías, dice allí, puede entonces también encaminar a las multitudes a su voluntad. Es decir, hoy en día, la gente, en vez de tener puestos los ojos en Cristo Jesús y escudriñar las escrituras por sí mismo para comprobar si lo que se dice es verdad, para saber si no los están engañando, para despertar, conocer bien la verdad y encaminarse rumbo al cielo, lo que están haciendo es hacerse seguidores no de Dios, sino de los dirigentes de la iglesia, de los líderes, aquel que tiene una credencial, que es un teólogo prominente, que es un doctor en teología, un maestro en teología. Ese es bueno porque él debe saber mucho porque tiene demasiados estudios. Está bien preparado. Y lo que ellos digan nos basta y nos sobra. Eso es lo que tenemos que hacer. Cuando los hombres ponen la mirada en los hombres, cuando la iglesia pone la mirada solo en sus líderes y no en las escrituras y en Cristo Jesús, el mismo diablo, el mismo Satanás utiliza a estos ministros, a estos siervos, para encaminarlos a que hagan su voluntad. Y en vez de servir a Dios, sirven al diablo. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Y cuando esto ocurre, el mensaje no se da. El mensaje no se predica, el mensaje se hace a un lado. ¿Por qué? Porque el diablo nos entretiene con otras cosas, viendo para otro lado, viendo lo que no tenemos que ver. Vean esto otro. Historia de la redención también dice allí, nadie podía saber mejor cómo ponerse a la verdadera fe cristiana que los que habían sido sus defensores. Y esos cristianos apóstatas, unidos con compañeros semipaganos, se dedicaron a atacar los aspectos más esenciales de las doctrinas de Cristo. ¿Por qué no se predica el mensaje de los tres ángeles? Porque aquellos que deberían defenderle, que un día defendieron, hoy en día viven en apostasía, hoy en día tienen amigos que son paganos y se han mezclado con todas sus prácticas y hoy se dedican a atacar los aspectos, dice la sierva de Dios, más esenciales de la doctrina de Cristo, que es lo que tenemos que levantar y exaltar y predicar. Por eso Pablo le decía a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Pero hoy esa doctrina no se está presentando. Esa plataforma del mensaje adventista se ha hecho a un lado. Hoy se quiere poner otra plataforma que tiene que ver con todos los placeres mundanos dentro de la iglesia. Un club social, un club de aceptación social, menos el pueblo de Dios preparándose para encontrarse con su Señor. Vean lo que sigue. Esto es terrible. A mí me da escalofríos cada vez que yo leo esto. Vean lo que dice el apóstol Pablo. Y ustedes van a entender el por qué no se está predicando este mensaje. Hay mucho miedo. Hay miedo en la iglesia. Hay miedo, pero también hay mucha conveniencia. El apóstol Pablo declara que todos los que quieran vivir piamente en Cristo Jesús sufrirán persecución. Cada vez que tú predicas la verdad, cada vez que tú quieres vivir de acuerdo a lo que Dios quiere, cada vez que tú te consagras a Dios y quieres hacer las cosas correctamente, vas a sufrir persecución. Te van a señalar, te van a condenar, te van a juzgar dentro de tu iglesia.
Está escrito. Van a sufrir persecución tanto dentro como fuera. Dice allí, ¿por qué? ¿Por qué entonces parece que la persecución estuviera sumida en una somnolencia tan grande? Es decir, ¿por qué no hay persecución entonces? Si estamos predicando la verdad, si estamos haciendo lo que Dios dice, ¿por qué no hay persecución? Porque todo el que quiere vivir así, haciendo la voluntad de Dios, sufrirá persecución. Dice allí, la única razón de ello es que la iglesia se ha conformado a las normas del mundo. ¿Lo están entendiendo? Y por lo tanto, dice allí, no suscita oposición. Está haciendo lo mismo que nosotros. Está bien, ahí déjenlo. Mientras no prediquen el mensaje de los tres ángeles, mientras no prediquen lo contrario, que estén ahí tranquilos, no pasa nada. Dice, la iglesia se ha conformado a las normas del mundo y por lo tanto no suscita oposición contra nadie. La religión, dice allí, corriente en nuestros días no participa de la naturaleza pura y santa que caracterizaba la fe cristiana en los días de Cristo y sus apóstoles. Solo por causa de la actitud de transigencia con el pecado, porque las grandes verdades de la palabra de Dios se consideran con tanta indiferencia, porque hay tan poca piedad vital en la iglesia, el cristianismo es aparentemente tan popular en el mundo. Si hubiera un reavivamiento de la fe y el poder de la iglesia primitiva, el espíritu de persecución se reavivaría y sus fuegos volverían a encenderse. ¿Qué tal? Todo aquel que quiere vivir rectamente va a sufrir persecución. El pueblo de Dios para el tiempo del fin, ese remanente que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo y que alzará la voz en cuello, con paciencia va a sufrir persecución. Va a sufrir, va a padecer, pero Dios estará con ellos. Y va a sufrir persecución porque hace la voluntad de Dios. Pero ¿por qué la iglesia adventista, si es el pueblo de Dios, si es el pueblo escogido del Señor, por qué no está sufriendo persecución? ¿Por qué parece que todo está tranquilo? Porque está viviendo de acuerdo a las normas del mundo. Ha hecho a un lado la palabra de Dios y vive en una total indiferencia de las cosas que el Señor estableció. Pero si en la iglesia hubiera un reavivamiento, dice el Espíritu de Profecía, la persecución también se reavivaría. Hermanos queridos, ¿qué estamos haciendo en la iglesia? Estamos perdiendo el tiempo. ¿Qué estamos haciendo como adventistas del séptimo día? Vean lo que dice esta gema. En nuestros días se representa el amor de Dios como de un carácter tal que impediría que Él destruyese al pecador. Los hombres razonan en base a su propia norma inferior de lo correcto y lo justo. ¿Pensabas que de cierto sería yo como tú? Dice el Señor. Miden a Dios comparándolo con ellos mismos. Razonan sobre cómo actuarían bajo las circunstancias y llegan a la conclusión de que Dios haría como ellos se imaginan que haría. Se les ha olvidado cómo actúa Dios, cómo reacciona Dios, cómo Dios se dirige, porque no estudian y todo han hecho a un lado la palabra de Dios y solamente se han quedado con sus propias normas, con sus propios pensamientos, creyendo que Dios obrará y actuará como ellos creen. Y se ha dejado de tomar en cuenta la palabra de Dios, las advertencias que el Señor ha hecho. Y ojo, porque hay un juicio que se está llevando a cabo, dice el mensaje de los tres ángeles. Y estamos por comparecer, o si no es que ya estamos compareciendo ante el tribunal. Y no solo eso, viene una sentencia muy fuerte. Dejemos de poner a Dios al mismo nivel de nosotros. Dios no está a nuestro nivel. Él está por encima de cualquier cosa y sus juicios no son como los nuestros. Entendamos, pero para hacerlo hay que ir a las Escrituras. Dejemos de jugar. Si jugamos con fuego nos vamos a quemar. Vean lo que dice aquí la sierva de Dios. Dice, nuevamente se me llamó la atención a los mensajes y vi cuánto le había costado al pueblo de Dios obtener esta experiencia. La logró por medio de muchos sufrimientos, duros conflictos. Dios, dice, los condujo paso a paso hasta que los puso
sobre una plataforma firme. Por eso hablamos del mensaje de los tres ángeles como una plataforma del mensaje. Dice que Dios los condujo a la iglesia paso a paso por medio del sufrimiento. Los condujo, dice allá, hasta que los puso sobre una plataforma firme. Es un mensaje firme. Dice ahí, inconmovible, nadie lo puede mover. Dice, y vi que algunos se acercaban a la plataforma para examinar su fundamento. Algunos, dice, con regocijo, subieron inmediatamente. Otros comenzaron a encontrarle fallas. Qué raro. No es lo que ocurre hoy en día. Querían que se le introdujeran mejoras para perfeccionar la plataforma y lograr que la gente fuera mucho más feliz. Y aquí quiero detenerme un poquito antes de continuar con esto. Si usted hace un alto, si usted observa bien a la iglesia hoy en día, usted se va a encontrar que las cosas han cambiado tremendamente. Los mensajes que se predican hoy es acerca de felicidad, paz, seguridad, alegría, estabilidad económica, etc. Emociones. Se ha hecho a un lado las advertencias que el Señor estableció en los mensajes proféticos para no alarmar, para no preocupar, para no estresar. No son para estresar, son para que te prepares, porque las cosas que vienen van a ser difíciles. Estos mensajes son para que tú te agarres de las manos de Dios con todo lo que tienes y no te apartes de Él. Sin embargo, esta gente que ha entrado a la iglesia, esta gente que está hoy dentro de la iglesia, ve al mensaje, a esa plataforma, a ese mensaje de los tres ángeles como un fundamento malo, que tiene fallas, que no está bien, que produce dolor, que produce tristeza, que produce tantas cosas. Y dice que quieren cambiarlo y han introducido mejoras dentro de la iglesia para lograr que la gente sea mucho más feliz. Vean los cultos de hoy en la iglesia. La gente llega y les gusta escuchar que les hablen de amor, de cosas bonitas, de cosas alegres, de cosas tranquilas. Yo escucho a gente que dice, quiero llegar y escuchar un buen sermón que me motive y que yo me vaya tranquilo a mi casa. Pero cuando vienen las amonestaciones por el pecado, cuando vienen las reprensiones duras, no las quieren. Las hacen a un lado, y aquellos que amonestan y reprenden son condenados e incluso son tratados como disidentes. Son tratados como herejes. Son despreciados y son hechos a un lado, como tiempo atrás pasaba con los profetas. ¿Por qué? Porque esta gente ha metido a la iglesia de que todo debe cambiar para que la gente sea más feliz. Cuidado, si en tu iglesia hay esa filosofía, si en tu iglesia se está introduciendo ese mensaje de hablar de sentimentalismo, de hablar de emociones, de hablar de todo ese tipo de cosas, de que vas a ser feliz, de que puedes ser feliz aquí en la tierra, de que lo vas a tener todo, de que... Mucho cuidado. Ese no es el mensaje que el Señor dejó. Esa no es la plataforma donde Dios puso a su iglesia. Es el mensaje de los tres ángeles, que es una advertencia tremenda a prepararse porque el juicio de Dios ha llegado. Porque el momento de cambiar y de salir de toda esa porquería que existe hoy en el mundo es hoy. Y tenemos que escucharlo, tenemos que entenderlo y tenemos que predicarlo y vivirlo. Esa es la plataforma del mensaje adventista. No hablar de felicidad, no hablar de paz, no hablar de seguridad. Vean lo que sigue diciendo la sierva de Dios en relación a esta visión. Dice, algunos se bajaban para examinarla y afirmaban que estaba mal ubicada. O sea, no es el camino, no es el mensaje de los tres ángeles. No, Dios no quiere eso, que te espante, que te alarme. Dios quiere que vayas por acá para que seas más feliz. Dice, pero vi que casi todos permanecían firmemente sobre ella y exhortaban a los que habían descendido para que dejaran de quejarse, porque Dios era el gran arquitecto y estaban luchando contra él. Recordaban la obra maravillosa de Dios, que los había conducido a esa firme plataforma, y al unísono alzaban los ojos al cielo y con voz sonora glorificaban al Señor. Esto afectó a algunos de los que se habían quejado y habían descendido, y estos con aspecto humilde volvieron a subir. Hubieron algunos que se quejaron
que criticaron, que vieron con malos ojos, pero tenían un corazón humilde, escucharon y se volvieron a subir. Pero los que no tenían corazón humilde se alejaron. Vean lo que dice aquí. La gente del mundo tratará de inducirnos a suavizar nuestro mensaje, a suprimir uno de sus rasgos más distintivos. Dicen, ¿por qué destacan tanto el sábado en sus doctrinas? Siempre parecen estar echándonos esa enseñanza en cara. Podríamos tener armonía si no hablaran tanto acerca de ella. Eliminen el sábado de Sentinel y les prestaremos nuestro apoyo e influencia. De parte de algunos de nuestros obreros ha habido la disposición de aceptar este criterio. ¿Por qué no se está predicando entonces? La gente de afuera cree que los están atacando. Sin embargo, se les está amonestando para que vuelvan a Dios. Y se quejan y alzan la voz en contra de aquellos que predican el mensaje de Dios. E intentan hacer que se cambie el mensaje. Y si lo hacemos, hay recompensa. Y hay obreros que han estado dispuestos, dice la sierva de Dios, a aceptar ese criterio. Y lo han introducido en la iglesia y han estado cambiando la mentalidad de los miembros de la iglesia. Algunos, dice, realizan un esfuerzo constante para explicar la obra de la creación como resultado de causas naturales y en abierta oposición a las verdades consignadas en las Sagradas Escrituras. El razonamiento humano es aceptado aún por personas que se dicen cristianas. Hay quienes se oponen al estudio, y aquí voy a hacer una pauta, escuchen bien esto. Hay quienes se oponen al estudio e investigación de las profecías, especialmente las de Daniel y del Apocalipsis, diciendo que estas son tan oscuras que no las podemos comprender. No obstante, estas mismas personas reciben ansiosamente las suposiciones de los geólogos que están en contradicción con el relato de Moisés. Pero si lo que Dios ha revelado es tan difícil de comprender, ¿cuán ilógico es aceptar meras suposiciones en lo que se refiere a cosas que Él no ha revelado? Es decir, hay personas que se están yendo y desviando a la iglesia por un camino de perdición, haciendo a un lado lo que el Señor nos dejó para este tiempo, haciendo entender con suposiciones que las teorías de aquellos expertos es mejor que la de Dios, que se puede comprender más que lo que Dios estableció. ¿No es una tontería tratar de entender lo de la explosión y no querer entender lo de la creación? Tremendo que eso suceda dentro de la iglesia, pero hay una oposición tremenda al mensaje de Dios. Hay una oposición tremenda dentro de la iglesia y fuera a lo que el Señor dejó en su palabra. Todo está en contra de la palabra de Dios. Todo está en contra de aquellos que quieren levantar la voz del mensaje de los tres ángeles. Aquellos que están sobre la plataforma firme y segura, inconmovible, están siendo atacados, están siendo criticados, están siendo condenados. El peor del caso es escuchar y es ponerse en contra y es bajarse de esa plataforma. Vean lo que dice la sierva de Dios. ¿Traicionaremos el depósito sagrado por razones de conveniencia? Si el mundo está en el error y el engaño al quebrantar la ley de Dios, ¿no es nuestro deber mostrarle su pecado y su peligro? Debemos proclamar el mensaje, dice la sierva de Dios, del tercer ángel. Otra vez, ¿traicionaremos el depósito sagrado por razones de conveniencia? Es decir, ¿haremos a un lado el mensaje bíblico? ¿Haremos a un lado las profecías solo porque la gente se incomoda cuando se les habla de sus pecados? No, la ley de Dios es primero. Nuestro deber ante el mundo es señalar los pecados, es mostrar sus errores y hacer que se arrepientan y que vean el peligro al cual se están sometiendo. Debemos proclamar el mensaje del tercer ángel. Si tú eres adventista del séptimo día, debes proclamar abiertamente este mensaje. Debes de hablar este mensaje a viva voz, no burlarte, no criticando a quienes siguen, están en contra o están siguiendo a Babilonia, están en Babilonia o están siguiendo a la bestia. No burlarse,
porque no estamos tratando de desecharlos, no somos mejores que ellos. Estamos tratando de rescatarlos para el reino de Dios. Hay que hacerles entender cómo son las cosas, cómo el enemigo ha cambiado las cosas, mostrarle lo que Dios tiene en su palabra y hacerlos que vuelvan a Él. Porque Dios tiene pueblo ahí y sigue haciendo el llamado y sigue haciendo la advertencia a que su pueblo debe salir de ese lugar. ¿Qué es Sentinel que hablaba hace un rato? Sino la voz de los atalayas, los centinelas famosos, los atalayas sobre los muros de Sión para hacer sonar la alarma. Ahí está, otra vez, ¿somos alarmistas? Sí, somos alarmistas. Dice, no debemos retraernos ni pedir perdón al mundo por decirle la verdad. Deberíamos menospreciar el ocultamiento. Despleguemos nuestra bandera, dice la sierva de Dios, para enfrentar a hombres y a ángeles. Que todos comprendan que los adventistas del séptimo día no pueden hacer concesiones, no hacemos tratos de ninguna clase. Dice, en sus opiniones y en su fe no debería existir ni la más mínima apariencia de vacilación. El mundo tiene derecho a saber qué puede esperar de nosotros y nos considerará deshonestos y pensará que escondemos nuestros verdaderos sentimientos y principios por conveniencia, si damos la apariencia de no estar comprometidos hasta que la voz popular haya señalado el camino seguro. El Consolador, el Espíritu Santo que Cristo dijo que enviaría al mundo, había de presentar un testimonio sin vacilaciones. El derramamiento del Espíritu Santo será para tener poder, para poder hablar en voz en cuello el mensaje de los tres ángeles, tal como ocurrió en el Pentecostés. Vean esta otra cita. Quiero que presten mucha atención a esto. Como adventistas creemos y predicamos que Jesús pronto volverá, pronto vendrá. En nuestra proclamación mundial de los mensajes de los tres ángeles de Apocalipsis 14, 6 al 12, llamamos a todos los pueblos a aceptar el Evangelio eterno, a alabar a Dios el Creador y a prepararse para encontrarse con nuestro Señor en su pronto regreso. Desafiamos a todos a elegir lo bueno y no lo malo, para que diciendo no a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Debemos limitar el mensaje de los tres ángeles? ¿Debemos esconderlo? ¿Debemos callarlo? Absolutamente no. Si tú eres hijo de Dios, si tú eres un siervo fiel de Dios, si tú eres un obrero, si eres un centinela y el Señor te ha llamado a servir, tu deber es predicar el mensaje de los tres ángeles, amonestar al mundo, amonestar a la iglesia, amonestar a todo su pueblo para que sean salvos, vuelvan a Cristo Jesús y para que podamos tener esperanza en Cristo Jesús cuando Él venga por segunda vez. Qué triste es que en vez de hacerlo nos quedamos callados. Sube sobre un monte alto, oh Sión, tú que anuncias buenas nuevas. Levanta con fuerza la voz, oh Jerusalén, tú que anuncias buenas nuevas. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, he aquí vuestro Dios, he aquí que el Señor Jehová vendrá con poder y su brazo gobernará por él. He aquí que su retribución viene con él y su obra delante de él. Hay que anunciarlo. El Señor traerá a juicio toda obra, sea buena o mala, sea oculta o no. El Señor viene para dar su galardón según sean las obras. Dios viene y todo ojo le verá. Dios está a las puertas. Ese es el mensaje que como adventistas tenemos que predicar. Hay que alertar al mundo para que sea salvo. Hay que advertirle al mundo. Si no aceptan y se burlan y nos cuestionan y nos lastiman y nos maltratan, ese es asunto que ellos tendrán que rendirle cuentas delante de Dios. Sin embargo, es nuestro deber hacerlo, a pesar de lo que tenga que venir, sin miedo, porque Dios ha prometido estar con nosotros todos los días
hasta el fin del mundo. Algunos morirán a espada, algunos tendrán que ir a cárcel. Sin embargo, la bendición de la vida eterna estará presente para cada uno de ellos. ¿Qué decisión vas a tomar tú? ¿Hacia dónde irás tú? ¿Qué camino tomarás? ¿Eres un verdadero adventista del séptimo día? ¿Estás sobre esa plataforma firme, inconmovible y segura? ¿Estás alertando al mundo? ¿Estás sonando la alarma? ¿Estás advirtiendo de esos peligros a la gente? ¿Estás advirtiendo de Babilonia, del vino, del furor, de la fornicación? ¿Estás hablando de la bestia, enseñando que no deben de seguirse esos caminos ni adorarla? ¿Estás hablando de la marca de la bestia? ¿Estás hablando del juicio que está presentándose? ¿Estás advirtiendo a las personas de la ira de Dios? De temer a Dios, darle gloria, de alabarle, y de que pronto viene para llevar consigo a todos aquellos que se hayan mantenido fiel y que su nombre está en el libro de la vida. ¿Estás siendo un verdadero adventista? Pregúntate eso. Cuestiónate si eres adventista del séptimo día. Si lo estás haciendo, que Dios te siga usando y que siga siendo un pilar fuerte dentro de su pueblo y fuera de él. Si no lo estás haciendo, arrepiéntete, busca a Dios con todo el corazón y haz las cosas como el Señor te las ha establecido. Mis hermanos queridos, Dios me los guarde, me los proteja, me los bendiga y que el Señor pueda poner en nuestra mente siempre que ser leal a Él es la mejor cosa que podemos hacer, que lejos de Él no podemos hacer absolutamente nada y que hoy por hoy es mejor agradarlo a Él antes que a cualquier hombre. Sigue siendo un adventista fiel, sigue consagrándote a tu Dios y predica a voz en cuello que Cristo viene. Dios les bendiga.